Bueno, bueno, casi comenzamos. Algunos por dinero viven matando ballenas y hay niños en la calle que mueren sin poder cenar. Pero tu gran problema es el que dirán los demás. Por fuera está muy buena, pero tu mente sigue enferma. El valor de una coqueta es una silueta perfecta, es el corazón ¿De que qué nos se dimos cuenta en esta cuarentena por el COVID en La Paz, en México y el mundo? En La Paz, como casi en todas las partes de México, nos dimos cuenta de la fragilidad económica que tenemos y aún así señalar que aquí no es tan grave como en otros estados, en otros países, porque aquí en La Paz precisamente, que es la capital del estado, tiene una mayor concentración de oficinas, instituciones, un ayuntamiento un poquito más abultado porque es bastante grande, que emplea con sueldo fijo, lo cual da cierta estabilidad a las personas y pues eso nos ayuda mucho en este municipio, a diferencia de otros, por ejemplo Los Cabos, que sí quedó muy resentido de la falta de proveer algún servicio, dependiendo en casi total medida de sectores como el turismo. La Paz no tanto, pero aún así resintió un poco esta situación. A diferencia de otros lugares de Baja California Sur, incluso se fortalecieron por ser productores y tener una diversificación en su economía, ya ni hablar de la simbiosis entre la sociedad que existe con los mismos habitantes, quienes se apoyan bastante y tienen sistemas complejos en los que hubo apoyo anteriormente, favores y algunas condiciones que permiten cosas que no pueden ocurrir, digamos, en la ciudad, o es más difícil de que ocurran, donde ni se conocen los vecinos en muchos casos. Un ejemplo podría ser, y puede aplicar para cualquier parte del mundo, una empresa grande o mediana no te hará el favor de fiarte o darte algo para que lo pagues después, para comer en caso de que lo necesites. Aún así, el gerente es de la comunidad, a varios empleados. Esto podría variar en el caso de ir bajando de la escala, el nivel, o sea, ya no estamos hablando de un Walmart o un Soriana, sino de un Oxxo, un 7-Eleven, pero igual es muy difícil de que ocurra y ocurriendo serían cosas de los empleados, no de la empresa en sí, el negocio. Por ejemplo, en el DF existen pues los 7-Eleven, los Oxxos, pero también un número mayor de tienditas donde uno puede ver o yo pude llegar a observar que le dan pan a los viejitos, a quienes lo necesitan, las panaderías donan una parte y la otra la bajan de precio, si no se vende la convierten en pan molido, etcétera, algo que no verás en empresas grandes, quienes incluso destruyen algunos productos, ropa en perfecto estado, siendo que no lo hacen obviamente por gusto. Ya ni hablar de las toneladas de comida que tuvieron en algunos países que meter leyes para regular esto y que evitar que ocurriera. Ahora en La Paz pues nuestra economía no está tan mal, a diferencia de otras, pero tampoco estamos tan bien, por ejemplo en algunas economías como las que les comento, donde hay un entramado social más fuerte. Pero queremos destruir estas relaciones sociales, por ejemplo, con los Oxos, y aquí haré un paréntesis, no son malos y tampoco es señal de progreso, pues las tienditas de la esquina en el centro ofrecen los mismos servicios. Con los Oxxos vimos cómo cerraron un gran número de tiendas, esa donde te fiaban, a veces dejaban de ver un peso, incluso era muy común escuchar que ayudaban a las personas de la comunidad. Si le preguntabas a tu abuela, a tus tíos, probablemente cuenten alguna historia como esta. Y las empresas no son malas en sí, quiero recalcar, pero su esencia es apoderarse de un mercado o economía donde llegan, deshaciendo el entramado social. Por eso en gran parte de México no permiten la entrada de estas cadenas de tiendas. Se puede ver por ejemplo, en South Park, cuando entran las tiendas, que no me acuerdo qué tipo de tienda era, pero era una franquicia grande. Espero dejar bien ilustrado mi punto y entendible. Claro que se puede complicar más, incluso debatir por su carácter bastante abstracto, ya que debemos pasar al siguiente punto para avanzar un poco, pues los temas no dejan extenderse demasiado, para eso hago los podcasts. La televisión y la radio, al igual que YouTube y muchos influencers, se están viendo muy mal. Por ejemplo, ESPN llegó a un punto donde no hubo un programa de cosas
de qué hablar y empezaron a hablar de temas que no tenían que ver fútbol. Fue tan lamentable. Algunos intentaron hablar de temas complejos en YouTube y pues nos dimos cuenta de que no dominaban este tipo de temas o tenían una opinión bastante rescatable acerca de temas, algo así como Luisito Comunica y su video de la gasolina. Muchas personas no solo a Luisito, sino a las personas que hacían estos videos, Jacobo Won y Rogelio Martínez, creo que se llama uno, y cosas así que van apareciendo ahí en el Face. Videos respuestas, cosas sobre ellos y cosillas así similares de ese estilo. Existen datos históricos del fútbol como en el encuentro en la Primera Guerra Mundial, ahondar en la condición humana. Existen temas muy interesantes, las diatomeas, maíces con raíces de fuera que absorben dióxido de carbono y un muy largo etcétera del cual podríamos hablar, pero pues estas personas pues se limitan a eso. Entonces, pues sí, ya tampoco se trata de hacer una crítica, sino que vimos esta parte también, donde pues descaradamente ahora van a hacer los del fútbol que ya no tienen de qué hablar, ahora van a hacer un torneo, pero de eSport, cuando me acuerdo que se estuvieron quejando que los eSport no eran deporte verdad, que no los iban a narrar y ahora vemos haciendo toda esta faramaya. Nuestra alimentación en el mundo está muy mal. En México peor, somos el segundo lugar en obesidad y en La Paz pues somos el quinto de México. Pero no solo es esto, también eso genera saturación en los sistemas de salud por diversas enfermedades. No es que nomás existe el COVID, afectan tu bolsillo porque te lesionas por malnutrición, generas gasto por estar débil y enfermarte y tener que ir al CIMI, le cuestas al Estado en enfermedades y eso no lo invierte en otras cuestiones. Este es el momento perfecto para que las instituciones lancen campañas de prevención de enfermedades, campañas de salud, de buena alimentación, pero no lo van a hacer o parece que no lo han pensado, no sé qué estén pensando, aunque hicieron el etiquetado y hice un video de eso, es muy interesante, eso pues la verdad ayuda, pero les dije la parte educativa y eso no lo hemos visto, aunque ahorita no hay clases, pero pues ya pudieran haber anunciado algo. Pero dedicarle un poco más de tiempo a nuestra vida sana, a consumir alimentos, que no son más caros. De hecho no son más caros tener una alimentación sana, sino que hay que dedicarle un poquito más de tiempo y es ahí donde pues está la dificultad. Que hay estrategias para reducirlo, o sea, no es tanto eso. Pero pues tiene beneficios tangibles. Por ejemplo, vemos a corto, mediano y largo plazo, te sientes con más energía, estarás más atento a todo, te enfermarás menos, será difícil lastimarte por una lesión, entre muchas otras cuestiones que te ayudan, la verdad, y te ahorran en lo que es la economía y demás cuestiones. Las instituciones y sistemas se están viendo mal, no solo en La Paz, también en México y el mundo. Tú sabes todo lo que pasa. Estamos en algo así como muéranse ordenadamente. Los que se van a endeudar para salvarse en otros países, aquí en el mundo, quienes no tienen nada, los que piden dinero al Fondo Monetario Internacional, pero no pueden distribuirlo rápidamente o de manera eficiente. Aquí para no hablar tanto de los temas políticos, se están viendo muy mal también los políticos en todo el mundo y de todas las ideologías. Pero era algo que se esperaba, se dieron cuenta algunos países incluso que no todo lo pueden resolver con armas, aunque se espera guerra, no quiero asustarlos, pero algún tiempo después o algún tipo de este estilo de guerra, de esto por el tema de la recesión, los endeudamientos, espero que no ocurra, pero pues la historia nos muestra un patrón sobre este tema, así que aguas ahí. La sociedad en general nos estamos viendo mal y aquí hablar que la ignorancia es más peligrosa que el mismo COVID. Por ejemplo, el Chapucero habló del tema que una medicina para el lupus ayudaba a curar el COVID. Esto se extendió, hubo hilos por WhatsApp y ahora no hay medicina para quienes sí tienen lupus y esa medicina aparte no cura o no revierte o no previene nada que tenga que ver con el COVID. El racismo y la locura como quienes atacan enfermeros, los que se fueron al Vive Latino y a otros eventos,
el negar paso a los gringos, quienes no se quedan en sus casas, algo que no vemos en Alemania, en Japón y otros países, incluso estos Japón, los ves limpiando en los mundiales, hay bastantes personas pensando que porque no conocen a nadie que se enfermó de esto, es algo que no existe o inventos del gobierno, no solo en La Paz, en todo México y probablemente en el mundo, como quienes pensaban lo mismo del SIDA en su momento. La desinformación es bastante peligrosa ya que pues es lo que realmente está generando un daño o lo colateral y lo está haciendo bastante letal esto. Y obviamente también la desinformación, no solo de tu tía o tu mamá mandándote por WhatsApp o cosas, hay gente que quiere sacar ventaja política y de todos los temas y todos los tipos queriendo sacar ventaja. Hay que cuidarnos de eso, es un buen momento para aprender a reflexionar, al igual que debemos aprender a tener una economía personal y finanzas sanas. Por ejemplo, las financieras, bancos y demás cosas quieren activar la economía y quieren que adquieras deuda a meses sin intereses, pero luego lo que va a pasar en un rato van a subir incluso hasta más y te van a subir a eso y entonces pues vas a tener que pagar y tus finanzas a lo mejor no van a estar mejor, tienes que estar pensando en eso y la devaluación pues siempre desgasta un poquito las monedas en todo el mundo, no solo en México ni en La Paz, no, en todo el mundo eso ocurre y pues los bancos nunca pierden, así que pues toma en cuenta eso y tienes que ahondar más en estos temas. Mira, como yo no soy un experto en este tema, me gustaría recomendar quienes sí lo son. Tiene Reporte Índigo una serie de documentales de este tema muy buenos, con buenas recomendaciones. Hay bastantes youtubers buenos. Yo estoy suscrito a algunos canales, no me sé los nombres, pero los tengo suscritos y son muy buenos y la verdad vale la pena estar al tanto del tema de las finanzas sanas y aprender a evadir información que no sea verdad, las fake news como les dicen ahora. Entonces, más atentos con ese tema, ¿sale? Y acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Twitter, YouTube, Facebook, Emiliano NM, los podcasts que extienden estos temas, porque la verdad aquí no hay mucha chance de extenderlos, además que pues cuesta mucho renderizarlos y ahí estamos al pendiente, ¿sale?